Muy buenas tardes, apreciables amigos. Una vez más aquí en nuestra emisión de regeneracionpluralidad.com y su programa Creciendo en Familia, su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta, agradeciendo como siempre el tiempo que nos dedica. Esperemos que les sea de provecho, esperemos que a quien nos hace el favor de su atención esta información les permita orientarse en aquellos temas que nos preocupan y nos ocupan, que es la familia, ayudarles en alguna forma a resolver, ¿verdad?, tantos problemas que se presentan en la familia. ¿Por qué estamos acentuando este tema? Porque particularmente en esta época, en estas últimas décadas, hemos estado viviendo en nuestro país una violencia que va creciendo, y la violencia no es otra cosa más que, entre otras múltiples, es un evento multifactorial, que la familia disfuncional, una familia que no está funcionando en la manera adecuada, de tal manera que estamos tratando aquí en regeneración.com de poner nuestro granito de arena, un granito de arena que pues esperemos que abone y sea del peso suficiente para ir paulatinamente mejorando esta situación a través de la familia, es la célula de la sociedad, y pues nuestra sociedad está enferma, muy enferma, tan enferma que estamos padeciendo esta, no sé si sea correcto llamarle epidemia, pandemia, no sé cómo se le pueda llamar en este orden, de feminicidios, lo cual es absolutamente, desde el ángulo que se quiera, inaceptable y obviamente inaceptable, pero abominable desde cualquier ángulo, absolutamente abominable. En fin, la emisión anterior estaba hablando sobre la depresión, que cómo se va generando, cómo los padres en forma involuntaria generamos este cuadro de depresión. Y se hizo mención, haciendo un brevísimo resumen, de cuando uno como padre empieza a gobernar los sentimientos de los hijos, ¿qué sucede? Sí, debes sentirte bien porque ya nos cambiamos de casa, porque ahora tienes tu cuarto, etcétera. Debes sentirte mal porque se murió la abuela, y la abuela pues no era de la gracia del niño. Debes sentirte mal porque alguna cuestión que se dio en casa y que el niño no le causa mayor impresión o mayor efecto. Cuando se está dirigiendo, gobernando los sentimientos de los hijos, y esto se convierte en una constante, la resultante es, entre otras, la depresión. Y digo entre otras porque es la depresión, la dependencia, por supuesto. Llegan a consulta algunas personas, y dicen: doctor, no sé cómo debo sentirme, o no sé qué sentir. ¿No sabes qué sentir? ¿Por qué? Sí, me pasó tal y cual situación. ¿Qué nos está diciendo una persona que no tiene definido lo que siente? Y lo dice: no sé lo que debo sentir. Es decir, ahorita ya no hay quien me ordene qué sentir. Se muere una persona, y entonces la obligación, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, es lamentarse, llorarlo, padecerlo, como siempre. Acuérdense que no hay muerto malo. Esa persona que se murió pues era una gente a lo mejor de muy baja calidad como ser humano, y sin embargo era tan bueno. Y hay gente, lo he visto en mi consulta,
señoras, jóvenes, adolescentes, que se muere el padre y la familia del padre le reclama a la ahora viuda, le reclama por qué no llora, por qué no anda vestida de negro, por qué los hijos no están tristes, ¿por qué? Porque se murió un tirano. Pero nuestra cultura dice que hay que llorarlo y estarlo padeciendo, la ausencia, y lo que sucede es que la señora y los hijos no se atreven a estar contentos, a decir, ya nos libramos de esta persona, ya nos liberamos. He visto personas, mujeres, ya entradas en años, en sus 60 años, que cuando se muere el marido, qué curioso, digo, curioso que personas, mujeres que probablemente no hicieron ejercicio durante su juventud o durante su madurez, y entonces el tono muscular es bajo y tienden a jorobarse. Algo normal en la gente mayor, sobre todo si se tiene un tono muscular bajo, gente que no hizo ejercicio. Resulta que he visto viudas, personas que enviudan, mujeres que enviudan, que ya estaban jorobaditas, se muere el marido y empiezan a caminar derechitas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues esa es una metáfora muy próxima a una situación objetiva, real, literal. ¿Cuánto peso andaban cargando con el marido? Y ese marido, que era un tirano, pues habitualmente no solamente son tiranos, maridos, en algunas ocasiones la señora predomina en el varón. Esta tiranía, por supuesto que se extiende hacia los hijos. Entonces, repito, estábamos hablando el programa anterior sobre la depresión en los niños. ¿Qué otros elementos están causando o generan depresión en los niños? Dicen algunas, lo he escuchado, algunas personas, que no les gustan las escuelas que les dejan mucha tarea. Estoy de acuerdo, mucha tarea priva al niño de ocupar un espacio en el día, generalmente en la tarde, también para divertirse, para distraerse, para estar cambiando de actividad, ¿sí? Cambiar la frecuencia cerebral, así como los radios, cambiar la frecuencia ahora dicen los chamacos, del modo estudiante al modo joven, al modo niño. Entonces sí estaría de acuerdo en que se les preste un rato el aparato, se les preste suyo, o se les permite usar el iPad o estas cuestiones, ¿verdad? El celular, preferentemente que pudieran ellos cambiarse en modo de juego, en modo de distracción y salir, o alguna actividad de carácter físico. Pero hago alusión a esto porque hay escuelas que dejan una carga excesiva de tarea. Excesiva de tarea significa que el chamaco tiene que estar toda la tarde haciendo la tarea, toda la tarde, parte de la noche. Eso genera tensión. No es malo generar tensión en los niños, desde mi punto de vista y mi experiencia. No es malo. Los niños necesitan también estar sujetos a un grado de tensión. O se los comento de una forma diferente. Todas las personas, todos, estoy absolutamente seguro, conocemos la ausencia total de tensión, la ausencia total de estrés. Todos la conocemos. ¿Cómo le llamamos esa ausencia total de estrés? Placer, felicidad. Se siente uno así como en el nirvana, ¿verdad? No es cierto. Lo conocemos, es una sensación muy desagradable, bajo el nombre de aburrimiento. Estoy aburrido, dicen o decimos. Oye, vamos al cine, vamos a hacer esto, vamos a hacernos X. No,
No, es la ausencia total de estrés, absoluta ausencia de tensión, y la persona cae obviamente en la inactividad también absoluta. Puede haber muchas razones para que se presente este aburrimiento, esta falta de estrés, y entre otras, la más importante, la ausencia de motivación. Depende también mucho del entorno en el que esté un niño. Pero regresando al punto de la atención, un punto medio donde la escuela le deje tarea, ocasionalmente una tarea pesada, que ponga al niño en un estado de estrés. ¿Se han fijado que hay personas que rinden, o en algunos casos, me incluyo en ellos, a título personal, rendimos mejor bajo estrés cuando estamos bajo presión? ¿Sí? Hay un mejor rendimiento. Desde luego hay situaciones que no es recomendable esperarse a que llegue el término de un plazo para entonces empezar a abordar la tarea correspondiente. Sí lo han visto, ¿verdad? Han visto este tipo de situaciones en las que el niño o el joven, el adulto también, suele ser procrastinante, es decir, que deja al último las cosas, y además con una calidad pues muy cuestionable. La típica expresión de la tarea la tengo que entregar el viernes, pues empiezo el jueves en la noche. El trabajo es para el lunes, pues el domingo en la tarde lo hago. Es una forma de someterse a presión, pero hay una línea muy tenue entre someterse a presión para hacer un trabajo y actuar en forma irresponsable. Una línea muy, muy débil que hay para definir esto. Empiezan a trabajar el domingo en la noche, necesitan el apoyo de la papelería, etcétera, no lo hay. Ahora ya hay para buscar información, ya no hay que ir a la casa del tío por la enciclopedia o el diccionario enciclopédico, no, ahora ya está el internet en cualquier teléfono, en cualquier computadora. Pero, ¿y si apoyamos a los hijos en este estado de tensión? ¿Cómo podemos apoyarlos? Porque si una madre consentidor ve que su hijo está haciendo un trabajo, que el niño está ya bostezando, que está cansado, aquí voy a expresar un criterio muy discutible, absolutamente discutible. Una cosa es que esté cansado, y otra cosa es que no esté acostumbrado a rendir bajo presión, que no esté acostumbrado a entregarse a un trabajo. Porque vemos que el niño se siente cansado o finge estar cansado, o está ya fastidiado de hacer ese trabajo, y entonces los padres decimos, ya déjalo, hijo, descansa un poco. Y qué curioso, ¿verdad? No está cansado, se pone a hacer otra actividad. Por supuesto está cansado porque no tiene resistencia a la frustración, ya le urge ponerse a jugar a tal o cual cosa. ¿Sí? ¿Qué les dejo a su criterio? La siguiente expresión: el niño está haciendo su trabajo y se muestra cansado. Probablemente sea un cansancio genuino, o sea, también puede ser un fastidio. Y la expresión que quisiera sugerirles como un aprendizaje temprano para los niños, y si como adultos lo tomamos en consideración, no dije como una regla inviolable, tomarlo en consideración. ¿A qué me refiero? Si el niño está haciendo un trabajo, nuestro hijo está haciendo un trabajo, y decide dejarlo, parar el trabajo, ¿por qué? Porque ya me cansé. ¿Sí? Papá, mamá, ya me cansé. Y si le decimos a nuestro hijo, ¿sabes qué, hijo? Un trabajo no se deja cuando se cansa, un trabajo se deja cuando se termina. ¿Sí? Repito, este punto
es discutible, absolutamente discutible, porque efectivamente puede darse un punto de cansancio donde lo que sigue es cometer una serie de errores por el cansancio. Pero también, por otra parte, estaríamos enseñando a nuestro hijo a esta actitud de baja tolerancia a la frustración, como pues lo vemos en algunos jóvenes que dicen: es que la carrera está muy pesada, mi carrera está muy difícil, lleva muchos trabajos, etcétera. Y entonces están pensando, considerando cambiarse de carrera. ¿Sí los han visto? Que se cambian una carrera y se van a otra y a otra. Y he visto jóvenes que llevan 4 carreras, que van cruzando la tercera o la cuarta carrera. Por supuesto, ya no son tan jóvenes, y estamos hablando de adultos en plenitud, de 27, 29 años, y siguen cambiando de carrera. ¿Por qué? Porque no les enseñaron en su casa, sus padres no les enseñaron, no los coaccionaron, no los presionaron. Pobrecito, está cansado, ¿sí? Apenas va a dormir unas cuantas horas, sí, exactamente, apenas va a dormir unas cuantas horas. Y va a tener que levantarse temprano para ir a la universidad o al instituto que corresponda, o al trabajo que corresponda, para rendir lo que necesita. ¿Cuántas veces vemos, retomando el punto de partida, la tensión, el estrés, que los hijos están iniciando una carrera o están llegando a un punto donde lo que les interesa es cubrir las expectativas de sus padres? Hace un rato hablaba de los padres tiranos, de aquellos padres que tienes que ser abogado, médico, arquitecto o no sé qué, electricista, el oficio que quieran, o heredar el negocio que tantos años lleva la familia y que de ahí hemos comido todos y hemos comido muy bien, o nos ha dado de comer. Y entonces en alguna ocasión recuerdo un amigo que me dice: ¿con qué crees que me sale mi hijo, este menso de mi hijo? Dice que quiere ser veterinario. Y este señor se dedicaba al comercio, un negocio grande, fuerte, gente honesta que trabaja en forma honesta. Y me dice: ¿tú crees? Siendo mi único hijo varón, me sale con que quiere ser veterinario. Dije: no, hijo, no, ponte a estudiar algo útil. Dice: contador, administración de empresas, algo que sirva para el negocio. Y con lo que ganes, observen esta forma de pensar. Se los dejo a su criterio. Dice este hombre: y con lo que ganes del negocio, que da más que suficiente, te compras todos los chinches animalitos que tú quieras. Pero atiende el negocio. Es lo que nos ha dado de comer. ¿Te gustan los animalitos? Te vas a comprar las vacas, perros y todos los animales que quieras. Pero el negocio no lo podemos abandonar. Hemos comido durante generaciones de ahí. Y por supuesto el joven se dedicó al negocio. Sí, hace ya tiempo le perdí la pista, pero no sé si se haya comprado todos los animalitos que él tanto le gustaban. El ser veterinario, una profesión muy respetable, entre paréntesis, y para mí extraordinariamente difícil. Una persona dice: me duele la panza, me duele aquí, me duele allá, y el perro no puede decirlo, o el gatito, o el perico, que tanto queremos ahí en casa, ¿verdad? Y que eventualmente forma parte de la familia, este animalito. Entonces, cuando los hijos están dirigidos a cubrir las expectativas, qué tristeza, porque generalmente terminan con una frustración, siendo profesionales pues de media tabla, ¿verdad? Profesionales
con un rendimiento muy mediano, un rendimiento bajo. ¿Por qué? Porque no lo hacen con gusto. No lo hacen con gusto, lo hacen de una forma, pues eso, por cumplir las expectativas de papá y de mamá, principalmente de papá. Y cuando ya se muere el padre, hace muchos años lo vi en la casa de unos amigos, cuando este hombre se retiró, el papá de mis amigos, se retiró del ejercicio de su oficio, ¿sí? Entonces dejó de ir a la peluquería cada 15 días, y una casa donde estaban prohibidos los pantalones, los jeans, pantalones de mezclilla. Él empezó a usar pantalones de mezclilla y se compró sus playeras de estas tipo polo y usaba tenis. Él a sus hijos les tenía prohibido todo eso porque no quería que tuvieran facha de vagos. Cuando él se retira de la profesión que ejerció durante muchísimos años, entonces él toma aquello que tanto le prohibió a sus hijos. Los hijos ya adultos decían, bueno, ¿qué sucedió? Y en alguna ocasión me preguntaron, porque a este hombre le duró muy poco esa liberación, murió a los 3 años aproximadamente de haberse retirado, y me preguntaron, esta familia, oye, ¿por qué? ¿Por qué mi padre cuando se retira empieza a hacer todo lo que nos tenía prohibido? Para él reírse a carcajadas, para este señor, era una falta de educación, ¿sí? Y entonces resulta que se retira, se deja crecer el cabello, se ropa como ya lo estaba comentando, se ríe a carcajadas, empieza a vivir de una manera muy distinta, a expresarse de una manera muy distinta. En síntesis, cuando me preguntan, oye, ¿y esto a qué se debió? Conocemos la historia del papá, un hombre que se dedicó a ejercer esa profesión X, un hombre inteligente, fue hábil, hizo sus ahorritos, hizo algún dinero, una buena cantidad, un buen patrimonio del ejercicio de su profesión. Al final de cuentas le gustó, pero la hizo porque su padre se lo ordenó. Una vez que se retira, es como si internamente hubiera expresado, papá, mamá, ya les cumplí, ya fui la profesión que ustedes me dictaron, ahora voy a ser el que yo quiero ser. Y entonces, repito, se deja crecer el cabello, se pone pantalones de mezclilla, playeras con colores, tenis, etcétera. Qué bueno, aunque haya sido pocos años, pero qué bueno que se dio ese gusto. Iba de vacaciones a la playa, porque para él ir de vacaciones era ir a otra ciudad donde hubiera museos, la cultura, etcétera. Un hombre extraordinariamente culto, pero no supo combinar hasta el final de sus días la cultura y la diversión, y se llevan perfectamente bien, maravillosamente bien se llevan ambas situaciones, ¿sí? Cuando una persona, continuando con el tema de la depresión, de la tensión, si a una persona estamos constantemente dirigiéndola a nuestro hijo en este estado de tensión, debes hacer esto, ponte a hacer lo otro, y por obediente, porque así los hemos educado, se han dado cuenta que muchas personas no son precisamente gente educada. Voy a ser un poco sarcástico, un poco grosero, y nos encontramos con niños o jóvenes que qué educado es fulanito, qué educado es el niño, porque llega a la casa y saluda a todo el mundo, muy buenas tardes, y da la mano, con una actitud que vemos poco frecuente en niños o en jóvenes. Y de repente ese niño, esa persona se encuentra en otro contexto, en otro entorno, y lo vemos como un genuino vago, un patán, un grosero, de lo que podemos ser muchos cuando no estamos en el contexto correspondiente, o estamos en el contexto correspondiente. Si somos profesionales, estamos actuando en ese contexto profesional. Si estamos como amigos,
dependiendo de las características del grupo de amigos. Con algunos amigos podemos ser albureros, bromistas, etcétera, y nos ponemos en modo de cuates, en modo profesional, en modo A, B o C, como se dice ahora, ¿verdad? Pero hay gente que vemos que no está educada. Decimos, qué educado, qué bien educado está. Yo le llamo a veces, por eso dije algo un poco grosero, gente que no está bien educada, que está bien amaestrada, bien domesticada. De este tipo de personas que le dicen al niño, siéntate, párate, saluda, despídete, y el niño como robotito lo va haciendo. Y vemos que no tiene nada de espontáneo, nada de natural. Saluda, hijo, y el niño voltea y dice, hola, sí, o buenos días. Esos niños, esas personas van creciendo y pueden tomar dos direcciones. ¿Cuáles son las dos direcciones? Una dependencia, ausencia de autonomía. Mamá, ¿de qué color me pongo mi blusa? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué me distraigo? ¿Estoy aburrido o aburrida? Personas que dependen de todo para que alguien tome una decisión por ellos. O la otra vertiente. ¿Cuál es la otra vertiente? La rebeldía. La rebeldía. Si una persona me llega a consulta, los padres me dicen, doctor, mi hijo está rebelde, ¿sí? Está muy grosero, etcétera. La pregunta es, ¿y rebelde a qué? ¿A qué está rebelde? ¿Qué está sucediendo en casa? ¿Sí? ¿Qué está pasando en casa? ¿A qué se está rebelando? Nadie un día en la mañana se despierta, se levanta o considera, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Pues hoy me rebelo. No tengo otra cosa más importante que hacer. Y empieza a dar lata. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? Una persona que se rebela, una persona, una sociedad, cualquier entorno que se muestre rebelde, ¿es rebelde a qué? A una situación que le es adversa. Entonces, si me dicen, mi hijo está rebelde, pues algo estamos haciendo como padres para que el niño se rebele. No se trata de que los padres cedan en todo o que estemos aplastando, reprimiendo, y menos con violencia, la rebelión del hijo. Necesitamos llegar a buscar un equilibrio, un ajuste. ¿Por qué se está rebelando? La rebelión, cuando vemos que se va apagando, que se va disminuyendo, que se va moderando, que se va modulando, puede ser una actividad muy constructiva. Se convierte en un sujeto proactivo que esté buscando qué hacer, en lugar de ser reactivo, esperando a ver qué le dicen. Es un tema que queda mucho por abordar todavía, ¿verdad? Los vemos a estos hijos, a estos jóvenes pidiendo siempre reconocimiento, buscando un reforzamiento. Si no se les da ese reforzamiento de qué bien lo hiciste, que se vale, por supuesto, ¿sí? Pero algunos lo buscan en forma sistemática, constante, y entonces si no se les refuerza, se caen. ¿Por qué se caen? Porque dependen del reconocimiento externo, dependen del halago de los padres, tíos, abuelos o maestros. Es decir, no han desarrollado su autoestima, y es un trabajo muy importante que necesitamos trabajar los padres y los terapeutas. Estimados amigos, muy buenas tardes. Cuando empezó esta emisión, no envié los saludos a mis colegas aquí en nuestro querido estado de Oaxaca, y a todos aquellos colegas o no colegas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Un abrazo, sigan creciendo, sigan preparándose, porque necesitamos ser útiles. Es muy agradable sentirse útil o ser útil. Amigos, muy buenas tardes, muy buen provecho y hasta la próxima.